Regresamos a 55 minutos, como les comentábamos al inicio, Carmen y yo, y tenemos de invitado a Juan Miguel Castillo Pantaleón, el abogado, el profesor, el escritor, con quien tenemos algunos de los temas que hablamos. El investigador, dijo él, que el investigador. Y mártir, pues, abogado y mártir, los Mártir, autores le ponen así. Bienvenido. Mártir, abogado y mártir. Bienvenido, Juan Miguel. Gracias, muy contento de venir aquí a este programa. El problema con la persona, con la práctica que tiene el magistrado, es que cuando se toca un tema, si usted no es el invitado, entonces como que parece que no estamos asumiendo el tema. Y usted sabe de lo que vamos a hablar. Y usted sabe que le vamos a decir que nos sorprende su entusiasmo, que usted cree que ya por fin, usted se acuerda de aquello. Yo lo noto bien positivo, el magistrado. Sí. El camino malo está cerrado, la frontera está blindada, y ahora hasta descubrimos unos cuantos militares involucrados en el asunto. Bienvenido de nuevo y díganos su impresión después de Friusa y antes de Friusa, usted que estuvo por ahí. Sí, he estado observando todo esto porque después que uno ha escrito tanto y ha hablado tanto y ha propuesto tanto y ha hecho aquello que está al alcance, porque el accionar de un ciudadano está limitado, las políticas públicas le corresponden a los funcionarios, que son quienes tienen la capacidad de ejercer esa autoridad, implementar lo que dice la ley. El resto se vuelve, si no se aplica, se vuelve letra muerta y paparruchas todo lo que uno dice. Entonces, pues, ¿qué es lo interesante? Y eso lo estábamos comentando antes de empezar estos 55 minutos. La única cosa nueva que yo estoy observando es una especie como de despertar. Es el pueblo que está llevando a los políticos a sintonizarse en la frecuencia correspondiente. La mayoría de los políticos hacía tiempo que estaban andando en otros aspectos muy distintos, que eso tiene que ver con el ejercicio típico del político, que lo que procura es poner el aparato estatal a su servicio y los recursos y patrimonios estatales al alcance de sus garras. Ese es el propósito de la política partidaria, pero ellos han tenido, así sea porque se necesita algún tipo de sintonía con el pueblo y tener expectativas o de continuidad o de retorno, que hay que tocar el tema migratorio. Es la primera vez que lo veo, pero es el pueblo que ha colocado esto por delante de los políticos. No son los políticos que lo han puesto. ¿Y eso es bueno o eso es negativo? Eso es lo ideal, Carmen. Eso es lo ideal. Digo, creo yo que todavía la Constitución dice que el poder reside en el pueblo, ¿verdad? Pero ¿qué ha cambiado, Juan Miguel? Porque nosotros hemos estado siendo testigos de que viene dándose una especie de giro. Hay un cambio en la intención de la gente, hay personas que están hablando del tema migratorio que antes no les importaba o al menos no lo materializaban verbalmente. ¿Les daba vergüenza? Les daba vergüenza, tal vez. El gobierno utilizaba el tema haitiano, y los anteriores, de manera coyuntural. Sin embargo, ahora pareciera que hay un ímpetu de establecer la norma, de que el que se atrapa en la frontera, bueno, pues tenga algún tipo de consecuencia. Hasta el Ministerio Público le está dando el perfil que debió tener desde hace mucho tiempo a la ley de trata y tráfico de personas, específicamente por la frontera de República Dominicana, o más por esa frontera, cuando antes eso se utilizaba solo para el tema de la explotación sexual. O sea, algo se está moviendo, que las miradas de las autoridades están girando hacia el tema migratorio. El catalizador quizás. El catalizador es una sustancia que acelera o retarda una reacción. Recojo yo de las lecciones de química de bachillerato. Claro. ¿No? Y de la casa. Sí, creo que también es posible que el deterioro absoluto, el colapso del Estado haitiano es el segundo elemento, porque también es una situación inédita, es decir, un Estado que implosiona, que se derrumba hacia adentro, que ha perdido todo control sobre el territorio y su población, y que ha llegado a una espiral de violencia anárquica, porque lo que está gobernando allí es la anarquía, con los ribetes de delincuenciales y de la crueldad de las pandillas. Es decir, lo que está pasando es una violencia también con la violencia típica tribal de las naciones más violentas de África. Es decir, todos hemos visto los niveles de
extravagancia de las imágenes, que se las mandan a uno por teléfono, uno no quiere ni verlas. Y entonces, eso está generando una estampida. Cuestión esta que había sido prevista hace mucho tiempo, hacía tiempo que esto había estado en el diseño de políticas dirigidas desde fuera a hacer que el Estado Dominicano absorbiera la crisis haitiana. Porque esto es una crisis inducida. También, es decir, Haití es un problema regional y desde hace mucho tiempo se está conduciendo a la República Dominicana con la colaboración de muchos efialtes internos, ¿verdad? Mucho traidor, mucho vendepatria. Magistrado, usted preguntaba en una reunión anterior que qué encontrábamos diferente en esta situación. Hay un detalle importante. Ya podemos enfrentar los ataques de la comunidad internacional y de los albaceas que tienen aquí. E incluso ese discurso se ha atenuado bastante. ¿Usted cree que es no tienen el mismo valor? No. Las personas que antes defendían la unificación, No, y la el situado callados. se agotó también. y la USAID ya documentación el haitiana. situado. Porque es verdad, en otra época, después de usted estuviera aquí una delegación diciendo de todo y Sí. exponiéndonos a sentencias internacionales. Sí. ¿Usted atribuye esto a una decisión interna de la presidencia o a una coyuntura internacional? No, es la combinación de todo. Es decir, todo gobernante y todo político, como pragmático al fin, tiende a adaptarse a las circunstancias, porque el hombre es él y sus circunstancias. Es decir, nada actual en la complejidad de su inmediatez, de la inmediatez que nosotros estamos observando hoy, es similar a otras ocasiones anteriores. Es decir, ¿cuántos años tiene la crisis haitiana? Pues todos, pero con esta situación de deterioro en donde no hay ningún polo de poder efectivo, en donde hay unos niveles de violencia, eso no había pasado nunca. El desgaste de los partidos políticos, una situación geopolítica interesante, porque en Estados Unidos, que ejerce un rol tutelar, también el discurso antiinmigrante, es decir, hay un cambio en el escenario geopolítico también. Hay hay nuevos paradigmas, porque la globalización ha terminado. Estamos volviendo a otras etapas. Es el péndulo de la historia que retorna. Y tenemos ahora una reedición de la Guerra Fría con otras características. Tenemos una guerra comercial entre China y Estados Unidos, pero también tenemos dos bloques, el ruso y el norteamericano, con un tablero de operaciones, una guerra de proximidad en Ucrania. Entonces también eso tiene un desajuste porque ya las cadenas de producción están muy diversificadas. Y cuando tú vuelves a una situación de proteccionismo, poniendo aranceles, eso también tiene muchísimos efectos porque ya la economía está muy integrada a nivel mundial, porque la globalización duró ¿cuántos años? Desde que la OMS empezó a funcionar bien y desde que China se integra. Es decir, el mundo es otro y la situación es muy compleja, de manera que tú tocas aquí un punto y eso tiene ramificaciones que nadie es capaz de prever. Tú puedes más o menos establecer un espectro probabilístico, decir, bueno, puede pasar esto o aquello y esto puede tener tal o cual consecuencia, pero la situación está compleja que cuando empieza, como si fuera una reacción en cadena, no se sabe al final de cuentas dónde van a terminar las cosas. Y lo que estamos viendo hoy es la conjunción de todo eso al mismo tiempo. El análisis siempre, por lo tanto, es sumamente complejo. Es difícil seguir los pasos. Es decir, y no puedes decir, este es el elemento fundamental nuevo. Hay cosas sí primordiales, pero otras que son su consecuencia inmediata a veces son de tanto peso que son equiparables a las primarias. O sea, es que es muy enredado. Y aquí estamos observando, por ejemplo, un tema político interno. Tenemos un colapso de los partidos políticos que se han agotado. ¿Cuáles son los nuevos liderazgos políticos? Tenemos un tema de continuidad en el poder, que producto de las adaptaciones constitucionales, porque es la demanda de los tiempos, terminó la reelección reducida a dos periodos, atención, y el último de los presidentes, que es el que está en funciones, se jubila en los primeros días de su segundo mandato, que es una cosa inédita. Tenemos un jubilado en funciones. Que eso AFP es bueno. Sí. Es decir, tú tienes un país ayuno de liderazgos. Tú tienes también una situación de ocaso de las ideologías. Fukuyama llegó a pronosticar que ya el fin de la historia había llegado, porque ciertamente las ideologías, en su visión, eran absolutamente anacrónicas. Ya no había lucha de ideas, todos los partidos se habían integrado. El mercado, el libre mercado, la globalización, había en cierta manera estandarizado todos los modelos políticos, por lo menos en el capitalismo.
Obviamente otros pensadores llegaron a decir, bueno, pero ¿qué te pasa con los choques de civilizaciones con el mundo musulmán? ¿Verdad? Y tú tuviste más o menos cierto debate ideológico, cultural, a nivel de las ideas, pero a todos ellos se les olvidó algo, que es un punto con el cual un par de dominicanos que pensamos, vamos a decir, que estábamos viendo un poquito más allá, habíamos advertido, es el caso de Manuel Núñez, y en el caso mío, que había también escrito una obra sobre ese tema. El nacionalismo es una fuerza telúrica, es una fuerza primordial porque es lo que crean las naciones. Y eso había sido desdeñado por una multiplicidad de razones, por razones distintas en los dos extremos de ese péndulo. En el mundo socialista, porque se fomentaba el internacionalismo, proletarios del mundo unidos. Y en el mundo capitalista, porque lo que se necesita es mucha mano de obra barata y lo que se quiere es que todo el mundo se integre en esa enorme rueda de la máquina industrial de consumidores. Y entonces, al final de cuentas, los nacionalismos son estorbos. O sea, fíjate cómo por extremos distintos, todos confluían en lo mismo. El nacionalismo era desdeñado, mal visto. Y realmente eso era un error. No, y se le decía a los nacionalistas retrógradas, conceptual, violadores de derechos. Era vergüenza. Sí, entendíamos nosotros, era un error de enfoque conceptual. ¿Qué terminó pasando? Bueno, que es que lo que uno advertía, pues terminó ocurriendo. Cumplió su ciclo, se puede decir, porque hay que ver que a veces las ideologías también terminan siendo cíclicas. No siempre, porque cuando están basadas o cimentadas sobre conceptos muy fuertes, no son cíclicas, pero en este caso podría decirse que lo es adherido al cambio de la política global. Ahí en ese razonamiento hay una premisa que debes de cambiar para que te dé. El nacionalismo no es una ideología. El nacionalismo es un sentimiento. Ya te da, ¿verdad? Ahí sí te dio entonces la ecuación. Es decir, y lógicamente como es un sentimiento, es algo que tú puedes poner al servicio de propósitos, tú puedes instrumentalizarlo, tú puedes hacerlo parte de un componente o de un constructo de ideas para fines políticos, de un diseño de política económica, de un diseño de política social, o sea, tú puedes, de política cultural. Pero el sentimiento en sí, que es el sentimiento de lo propio, de lo que le llaman las palabras en griego que utilizar necesariamente, que es el ethos. Si tú identificas eso, tienes un elemento que en toda ecuación de análisis social, político, antropológico, te puede dar un resultado. Es decir, para tratar de ser razonable, científico, ver por dónde pueden ir las cosas. En República Dominicana ese sentimiento siempre estuvo subyacente, desdeñado por la intelectualidad, fundamentalmente la que tiene raigambre izquierdas, por aquello y se convirtió en una posibilidad de odio y así se manejó. Y por eso el miedo a asumirte dominicana, por ejemplo. Sí, no, pero atención, mira, y el libro de Manuel Núñez, vuelvo y he hecho manos a Manuel. Recuerda que la tesis fundamental del ocaso de la nación dominicana es un libro de un autor, de Julien Bendá, es la traición de los clérigos, es decir, la intelectualidad traiciona los ideales de la sociedad, y por eso es que él echa manos de Renan, de Fustel de Coulanges, de todos esos intelectuales decimonónicos, porque realmente fueron los primeros, Mancini, que en Italia, que fueron los que crearon las primeras teorías sobre el espíritu de las naciones. Obviamente eso, y hay que tener en eso un entendimiento amplio, porque para que nada se te escape, y poder en el análisis pues armonizarlo todo y más o menos tratar de entender por dónde o en qué dirección va a ir el péndulo de la historia. Lo que se está observando es el resurgimiento del nacionalismo como un sentimiento que siempre estuvo ahí, estuvo un poco adormecido. ¿Qué tú opinas entonces sobre la base del resurgimiento del nacionalismo? ¿Qué tú opinas de la antigua orden dominicana? Que es una expresión necesariamente espontánea porque tenía que eso tenía que producirse por algún lado. Es que tenía que producirse necesariamente. Obviamente se produce primero en el campo de las ideas, fragmentadamente. Somos un puñado de intelectuales que avanzamos eso. Por ejemplo, Federico Enrique Gratero, digo contemporáneamente, ¿verdad? Porque ya había un pensamiento nacionalista que estuvo muy al servicio del régimen trujillista. Sí. Y eso en gran parte fue utilizado como para banderillar cualquier tipo de propuesta en donde se centrara la nación como eje de pensamiento. ¿Entiendes? Pero crees... Es trujillista, eso es trujillismo.
¿Crees que todo esto ha influido en las decisiones más recientes del presidente? Sin olvidar que uno de sus ministros fundamentales nos dijo y se dijo que nosotros éramos racistas, antihaitianos, y estábamos permeados de una cultura de odio desde el gabinete. Sí. Entonces, ¿por qué este cambio? ¿Qué ha pasado? O si de verdad ese movimiento espontáneo ha sido determinante. No es la circunstancia, Carmen. Volvemos a lo mismo. Volvemos para atrás. No alejemos mucho del puerto. Por lo menos de las boyas que marcan, ¿verdad? La inspiración, digamos. Sí, no, la boya te dice cómo navegar en un mar seguro sin nosotros irnos a las borrascas, mar afuera y perdernos en especulaciones. Es decir, la inspiración... mantengámonos con las cosas que ya sí sabemos. Sabemos que hay un colapso en Haití. Hay un colapso absoluto que está generando una estampida, una marejada humana. Dejemos fuera de la ecuación por el momento, por economía del análisis, lo que lo causó, si fue inducida, todo ese tipo de cosas, dejémoslo fuera. Ese es un hecho duro. El Estado haitiano colapsa y eso tiene un impacto humano, una marejada humana que trata de dispersarse por cualquier parte y la comunidad internacional intenta de que sea absorbida. Y además se paga para eso con todos los agentes internos que han operado también en la dirección de diseñar políticas públicas inclusivas. Entonces, ¿qué ocurre? Como hay un sentimiento nacional que siempre estuvo ahí, y hay también una sobredemanda, porque hay un tema económico material, porque los recursos son limitados, que termina impactando al pueblo. Es decir, cuando tú tienes una cantidad de mujeres dominicanas que no encuentran cama en los hospitales, cuando tú tienes familias que no encuentran cupo para sus hijas, cuando tú tienes un problema de seguridad, cuando tienes un problema de hacinamiento, cuando tienes un problema de dumping salarial que desploma el valor del salario, desempleo, o sea, tú tienes una cantidad, porque el tema medioambiental, o sea, tú tienes un sancocho de tantas cosas que son impactadas por la migración masiva, que sencillamente llega un momento en que eso eclosiona, es decir, explota. Y esto necesariamente empieza a manifestarse, necesariamente. Como te digo, empezó porque algunos intelectuales, o desde el campo de las ideas, se advertía, no se hizo caso, pero empieza a producirse. Es decir, a estos movimientos que uno está observando son de naturaleza popular. Siempre todos vamos a tener la duda de si realmente eso es auténtico, y la duda es legítima. ¿Usted recuerda? ¿Será tan bonita, será verdad tanta belleza? ¿Y será popular de verdad o hay alguien detrás? Siempre todo el mundo duda. ¿Quién lo financia? ¿Quién lo financia? Entonces, ¿a quién se le ocurrió? A lo que estemos atentos, ahora estoy tratando de mantenerme siempre con la objetividad científica, ¿no? El criterio más serio posible. Estemos observándolo. No le agreguemos cosas ni le quitemos cosas. Estemos observando. Cuando uno vea evidencia dura, no pareceres ni opiniones, porque eso es totalmente subjetivo. Esto lo hizo, eso lo está financiando, X. Eso es un decir. No. Eso se determina y se documenta. Este es un país también muy chiquito, las colindancias son inmediatas y no hay manera de tú guardar un secreto. Si algo raro hay, va a salir. Hasta ahora, no ha salido. Pero sigamos observando. Mientras tanto, estemos atentos a un fenómeno que a mí me parece históricamente interesantísimo. La historia se está construyendo ahora. Esto que está pasando ahora no había pasado antes. Este es el momento, después de la lucha de independencia, más importante para la República Dominicana, porque tenemos el país vecino que ha colapsado totalmente y hay 11 millones de seres humanos que no tienen para dónde coger. ¿Para dónde se van a tirar, Carmen? O sea, eso es una cosa que no cabía en la cabeza de nadie, pero uno lo había advertido. Es que eso va a pasar. Cuando en el año 2000... ¿Por qué no resuelve la situación el pueblo haitiano, la élite haitiana in situ, en el territorio? ¿Por qué no? Haití es incapaz de eso. Eso pasa otro programa completico. Es decir, la situación haitiana es muy compleja. Y hay una multiplicidad de factores también. Eso, uno empieza y no sabe dónde terminaría la enumeración de factores. Pero el fundamental es la precaria construcción de su etos nacional. ¿En qué se construye? Un tema de color, un tema de creencias, un tema idiomático, y con esa precariedad de elementos, todos los cuales son, algunos de ellos muy aislantes, es difícil tú lograr una cohesión plena del sentido nacional. El haitiano le es difícil entenderse entre sí. Sí. Pero esa precariedad nos ha puesto contra la pared muchas veces a nosotros como nación.
Bueno, obviamente por debilidad en los tiempos de la independencia, por supuesto, porque numéricamente éramos menos, es decir, una colonia que había sido abandonada por su metrópoli, éramos poquito del momento en que los ejércitos haitianos nos invaden. Imagínate tú, han quedado en control del armamento más avanzado de la época, porque derrotaron a la tropa napoleónica con la ayuda de un general muy efectivo, se llama el general Paludismo. Esa es la realidad. Claro, fue la guerra bacteriológica. Es decir, es como que ahora mismo viniera la flota del Comando Sur de los Estados Unidos y cuando llegaran aquí con sus portaaviones, sus aviones, sus fusiles de asalto y los misiles y lo último de tecnología, a todos yo le diera una gripe o una saranana, una de estas enfermedades que le dicen a los dominicanos. Los dominicanos tienen muchísimas enfermedades raras. Una enfermedad tropical. No, pero las que son de nosotros, de que me dio un viento. Todos los dominicanos siempre nos inventamos unas enfermedades raras. Yo tengo una mardá, tú no ves un dominicano diciendo, tengo una mardá. Y le da una mardá a todos los americanos, todos los soldados, y se mueren. Y de buenas a primeras, todos estos soldaditos dominicanos se quedan con portaaviones, aviones F-18, misiles, helicópteros, Apache. ¿Tú te imaginas? Nos convertimos de buenas a primeras en una potencia militar. Pero sin paludismo en los foros internacionales, ellos nos ganan. Y eso es importante, magistrado. Porque además es como la lucha desigual permanente que tiene muchas relaciones públicas. Y la es como que es como cuando te asalta una persona minusválida. Sí, tú eres la víctima, probablemente, pero cualquier cosa que tú hagas en contra de esa persona semi-minusválida. Otra cosa. Eso es gran parte del mito y la autosugestión. Sí. Por un ejemplo. Cuando el presidente Leonel Fernández, con una simple carta y sin enviar esto al Congreso, acepta la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde teníamos la cama hecha. Nos tenían la cama hecha. Sí, la cama hecha porque todas esas clínicas de derechos humanos de esas universidades, claro. Eso era un trabajo que venía siendo preparado porque la cuestión era, o sea, las potencias lo son, no por brutas. Es gente que diseña todo muy bien. Eso somos los latinos que vivimos improvisando y nos madrugan. Pero la gente inteligente prevé las cosas. Están siempre por encima de la cresta de la ola y están mirando lo que viene más allá. Y entonces obviamente nosotros nos tenían esa cama puesta y como agarran a este presidente que estaba recién puesto y además una mentalidad liberal, pues no veía más allá y el señor terminó aceptando la sugerencia de su consultor jurídico, nuestro amigo Flavio, y de buena primera con una simple carta acepta la competencia de la Corte, lo cual es absolutamente inconstitucional. Y lógicamente ahí venían en fila, era una ringlera de sometimientos. Y el detalle de que eso no pasó por el Congreso, no tenía una resolución que aprobara esto. ¿Significa entonces que República Dominicana se puede vincular? No se desvinculó. Y un grupo de abogados, entre los cuales yo me encuentro, dijimos, no, pero esto está muy fácil, no busco una certificación en el Congreso a ver si es verdad que esto pasó por aquí. Ajá. Y no había ninguna, y dan una certificación en la Secretaría del Senado, que nunca cursó un proyecto de aprobación, o la aprobación de la inclusión del Estado Dominicano sometiéndose a la competencia de la Corte. Cuestión esta, que el Estado Dominicano, incluso la costumbre internacional había sido esa, porque para entrar en la Corte Internacional de Justicia, cuando estaba la Sociedad de Naciones, lo hizo. Lo hizo para aceptar la competencia de la Corte Internacional de Justicia cuando las Naciones Unidas se crean. E incluso más recientemente, cuando se creó el Tribunal Penal Internacional, eso tuvo que, aunque tú firmas el Estatuto de Roma, tú tienes que aprobar porque es un acto muy gravoso para la soberanía de un país, que lo vas a sentar en el banquillo de los acusados eventualmente. Pero a República Dominicana le siguen haciendo ¿tú sabes una cosa? Cuco con la Corte Interamericana. Sí, pero atención. Entonces yo siempre decía, señores, ¿tú sabes cuál es la consecuencia de saber qué te pasa cuando tú, después de ser niño, padre, si hay niños mirando el programa que no vean ya lo que voy a decir. Ya es muy tarde. Sí. Ok. Pues andan a acostar al que esté ahí despierto. Cuando tú descubres que quien pone los juguetes no es Santa Claus ni los Reyes Magos, sino que son los papás, ¿sabes qué te pasa a ti? Tiene un despertar. No te pasa primero, nada. pues sí, primero tiene como un luto. Sí. Tiene un luto. No, pero no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Bueno, pues así mismo. Yo siempre decía, señores, el valor de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no sobrepasa el del papel en el que está impresa. Es más, incluso para lo único que puede servir es si en tu casa se acaba el papel higiénico, es un poquito, el papel bond, es un poquito áspero, pero puede servir para los mismos propósitos. Digo también, si tienes un perro que ha hecho algo, igual, la misma cosa. Eso tiene un valor simbólico. Sí, pero hay medidas, te puede... No, hombre, Carmen, no. Eso no sirve para nada. Eso es simbólico, moral.
No hay ningún mecanismo de Hay varios retorsión. presidentes con orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, Eso no tiene ningún no, valor. no tiene ningún valor. No, Vamos, práctico, no. vamos a lo concreto. Tú sabes una cosa, cuando se declaró no conforme a la Constitución el instrumento de reconocimiento, ¿sabes qué terminó pasando? Nada. Y toda esa burrundanga que habló tanta gente, tanto teórico, tanto periodista liberal, Bueno, tanta que decía gente. tantas cosas mal, constitucionalistas amigos de nosotros, que decían como que iba a pasar una especie de cataclismo Pero contra la República también Dominicana. tanta gente ayudada por fondos internacionales para que empujara esa retórica claro. del haitiano, que el cuco era azuzar con las sentencias de la Así Corte es. Cuando Interamericana República de los Dominicana Derechos se da los primeros pasos en la dirección de su independencia mental, oye lo que estoy diciendo, su independencia mental, sobrepasar esos atavismos de que, ay, ¿qué va a decir la comunidad internacional? Entonces, está ejerciendo los atributos propios de un Estado soberano. Eso Mira lo que está pasó. haciendo el presidente actualmente. Mira, pasó una cosa interesante en la última reunión del Consejo Permanente del Consejo de Seguridad, frente a miembros frente a miembros permanentes de ese Consejo. El propio canciller, mira que yo he sido muy crítico con él, pero decía el señor Juan Pablo Duarte que sed justos es lo primero, vamos a ser justos con él. Cuando habló del conflicto bélico. No, cuando le dice al propio representante en su cara, a la representante del gobierno norteamericano, que la venta de armas no ha parado. Les recrimina eso, pero ¿quién está ahí también? El representante del gobierno ruso. ¿Quién estuvo aquí ahora? Sergei Lavrov. Que se le ha pasado las últimas 15 veces que el tema se ha puesto, diciendo para qué vamos a aprobar una misión militar multinacional si el tubo, la correa transportadora de armas, no ha frenado ni un minuto el complejo militar industrial norteamericano. Pero también hay que entender que Haití es un estado de narcotráfico, donde además su principal operación económica viene del narcotráfico y de cómo esto se ha convertido en un centro de distribución. Así es. Pero no quiero que te vayas sin comentarnos, Juan Miguel, ¿de qué manera tú crees que se conecta la presencia de Sergei Lavrov, la presencia del secretario de Estado de Estados Unidos, el señor Marco Rubio, y la presencia de un embajador chino en República Dominicana? Tenemos las tres embajadas que tienen los puestos más importantes en el Consejo de Seguridad de la ONU, y quizás eso pueda ayudar a República Dominicana a empujar cualquier idea frente a la situación de Haití. Y en el otro extremo de eso, el pensamiento que tiene el presidente Ruto de Kenia, de que Haití tiene que ser la sexta región de África. Sí, bueno, pero Ruto Líder de la pequeña comisión que ha intervenido Haití. Sí, pero lo de Ruto, en lo de Ruto hay negocio también, porque había un dinerito ahí de por medio y la queja de él es que no ha fluido lo suficiente. Sí, Él tiene que- problemas allá. Y allá tiene el problemas con eso, él es un político. A Ruto vamos a dejarlo fuera de la ecuación. No, lo que está pasando es, recordemos que hay una reconfiguración del tablero. Hay un nuevo juego con un nuevo jugador representando uno de los equipos, que es Donald Trump, que está tratando de reconfigurar las relaciones con China y con Rusia. Y obviamente, regionalmente, él ha acomodado cosas. Como República Dominicana no era un país particularmente inclinado, salvo haber desconocido su relación, al establecer relaciones con China continental, haber desconocido a Taiwán. Todo lo demás había ido en una dirección de complacencia permanente a los intereses norteamericanos en términos políticos, es decir, cada iniciativa en la OEA, en la ONU, siempre ha sido votada, salvo cuando se ha abstenido con temas migratorios. Por ejemplo, el Estado Dominicano siempre ha estado, pues, donde el capitán lo vea. No se le lleva mucho en contrario. Pero regionalmente también hay un reflujo del socialismo. Primero por el colapso de algunos de los países insignia de ellos. Cuba está vuelto un estropajo. Venezuela tiene muchas dificultades. Nicaragua. Hay un reflujo regional. Y hemos visto cómo ese reflujo ideológico está generando cambios políticos, Bukele, Milei, etc. República Dominicana se ha mantenido entre las dos aguas. Es decir, haciéndole ojo bonito a todo el mundo. Pero sabe que necesita levantar el veto ruso y chino en el Consejo de Seguridad para que la misión de asistencia militar, la MMAS, tenga algún tipo de posibilidad, porque si no hay músculo, si no hay vigor, va a ser superada por primero la cantidad de efectivos
que son miembros de la pandilla, y la potencia de fuego de su armamento, que supera. Cuando tú ves la resolución, Carmen, te invito a eso, la puedes descargar por la internet. Cuando tú ves las reglas de combate, porque hay además de la resolución que aprobó la creación de la misión, hay otros documentos extras que fueron sujetos de redacción y de aprobación previa. Por ejemplo, las reglas de combate, qué tipo de armamento se puede usar, de qué calibre y en qué condiciones con fuerza letal. Todo eso está muy regulado. Y cuando tú lees eso, te das cuenta que a lo que iba cualquier soldado, no digo yo de Kenia, de cualquier sitio, era a morir sin gloria en una cuneta de una callejuela, de cualquier villorrio de Haití, porque apenas les permiten utilizar fusiles con proyectiles de un calibre muy bajo. Y las pandillas tienen, algunas de ellas tienen incluso armas con calibre 50, que es capaz de perforar un blindaje fuerte, un blindaje medio de un carro de asalto. Lo han hecho. Y lo han hecho. Entonces, yo ando con una pistolita y tú andas de aquel lado con un... Yulisa dijo que hay usted forma. no se podía ir sin comentar dos temas y el tiempo se nos va, pero usted se ha referido a pandillas y a bandas. ¿Usted no cree que esos son grupos paramilitares? Y en segundo lugar, ¿usted recuerda aquello del camino malo está cerrado? Aquí se repite que la frontera está blindada. ¿Usted cree eso, Juan Miguel No, Castillo blindada Pantaleón? no, porque son 300 y casi 400 kilómetros de frontera. Algunos lugares son de casi imposible construcción de un obstáculo fijo como una pared o valla inteligente. Es difícil. Hondonadas, partes que están definidas por cursos de agua. Sí. Es decir, entonces eso siempre establecerá por las dificultades orográficas la dificultad y vas a tener que confiar en el patrullaje. Y obviamente el patrullaje es sumamente débil porque es permeable. Es lógico. Es decir, eso siempre va a ser... Debilidades de carácter. Sí, pero que con eso se va a estar lidiando en todas partes. Eso pasa también en la frontera México-Norteamericana, Sí. en cualquier lugar, en Pakistán y la India. En cualquier parte pasa eso. Lo que pasa es que lo meten preso 30 y 40 años en la frontera de México con Estados Unidos. Sí, Al militar que la deja única pasar cosa un- nueva que he lo visto cambia, un ilegal. es una resolución que dictó el Consejo del Ministerio Público, dando unas instrucciones operativas para el Ministerio Público cada vez que sometan a una persona por tráfico y trata de personas, le apliquen también la ley de lavado. Entonces, eso Asusta un poco más. no es muy efectivo, porque significa que, que te se lo- le va es que te el quitan vehículo se va de todo, paro, te lo la quitan. casa, los ahorros. La persona que se arriesga, El costo va a ser muy alto. si el costo de oportunidad por lo menos a poner la puerta un Si poquito no logra difícil. huir, porque casi todo huye. Sí, pero la matrícula del vehículo está ahí porque los vehículos tienen placa, Carmen. Sí. Es que termina. Es decir, tú sales corriendo, pero el vehículo queda. El lavado le da la posibilidad de hacerle una persecución más efectiva. Cuando nosotros redactamos el reglamento de aplicación de la ley, esa parte del reglamento que decía que, que los vehículos solamente podían ser devueltos con una sentencia definitiva e irrevocable. Yo recuerdo, yo puedo hacer una anécdota buenísima de eso, la haré otro día, por una cuestión de tiempo, pero hubo que discutir el borrador del proyecto con muchísimos funcionarios, inclusive militares. Claro. Y yo me recuerdo la dificultad que tuvimos ahí, que llegó un momento con un coronel de eso, yo digo, pero ven acá, ¿y usted es tan amigo de la gente que trae haitianos? Y Es que entonces, hay empresas ya, atención, organizaciones criminales. y tengo que darle un voto de confianza al director de migración que nos impuso, porque una de las condiciones que colocamos era que eso no se iba a hacer en una oficina oficial, una oficina gubernamental, porque entonces está uno sujeto a la tutela Claro, del funcionario. Y eso se va a hacer en mi oficina, porque en mi oficina mando yo. Y entonces, y en la oficina del doctor Tapia, me recuerdo que también formaba parte Manele de la comisión. Y recuerdo yo que esa madrugada, la discusión estaba muy fuerte entre estos altos militares y nosotros que estábamos redactando este borrador. Y entonces llegó un momento en que el entonces director de migración, que era José Ricardo Tavera, me ala así, por debajo del escritorio del pantalón, Calma. me dice como, y me hace así. Sí. No, pues mire, vamos a dejar esto sobre la mesa Y, después y entonces lo discutimos. vamos a seguir discutiendo. Bueno, Juan Miguel, mira, ya muy tarde, son las 2 de la mañana, entonces no se imaginan todo lo que hubo que trabajar ahí. Sí. Y entonces cuando salimos a despedirlo, y que estoy caminando, estamos saliendo de la oficina del doctor Tapia, que antes estaba ahí en la Gustavo Mejía Ricard. Cuando voy saliendo, me jala por aquí el saco también. Me Usted es de los sí, jefes del asunto. Sí, no, que me aguante. Bueno, adiós. ¿Y dónde está tu carro? No, mi carro es este. No, yo no estoy tapando a nadie. Okay. Y despedimos a estos jerarcas militares. Y digo, dime, José Ricardo, ¿qué pasa? Me dice, bueno, con una mueca muy Sí. típica dominicana, dije,
estos aquí están locos, vamos a darle como es. Claro. Al día siguiente estaba eso en la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo y no le cambiaron ni una coma. Entonces, bandas o grupos armados paramilitares, ¿qué es eso? Mira, son paramilitares, algunos tienen, ya están teniendo cierto entrenamiento. Mira, cuando el señor Jimmy Cherizier es sacado de la policía, acusado de la matanza de las Salines, él tiene entrenamiento porque él había sido preparado por los cascos azules, es decir, él es una persona entrenada. Y por lo tanto tú ves que él es el que tiene un poquito más de disciplina. Y tiene liderazgo. Y tiene, claro, pero él no es el dueño de Vivanzan, no es él, es otro, un tipo apellido que se llama Gabriel, se me escapa el nombre, por ahí, son varios. Lo que pasa es que a él le gusta mucho figurear y le gusta tirar discursos populistas, pero hay algunos que son mucho más duros que él. Está, por ejemplo, de la pandilla 5 segundos, un rapero que hizo Es mucho más sanguinario. Ay, sí, y el otro, el Eso William no- Joseph, el que le sí. dicen la Mosanju, Claro. que es el de 400 marosos, ese es terrible. Eso no hablan, Y Laplito. no dicen nada. Hablan poco, pero son sumamente sanguinarios. El punto es que algunos de ellos, pues, han cooptado militares. Incluso hay uno de ellos, en el caso de Tilapli, que tiene reclutado a uno de los que estuvo vinculado, un militar que estuvo vinculado en el magnicidio de Jovenel Moïse, que fue liberado en aquel ataque a las penitenciarías que las destruyeron todas. Entonces sí, ya estas bandas están curtidas en el campo de las escaramuzas, en el campo de las confrontaciones con la policía. Y tú te das cuenta, por ejemplo, que en el ataque que hicieron a la penitenciaría, cuando la liberaron todos los presos, fue un ataque coordinado con drones, es decir, había cierta operatividad ya. Y están, lo cierto, derrotando ejércitos entrenados. Bueno, decía la misma policía de Haití que ellos lo superaban en número y en armamento. Indudablemente. Una pena. Bueno, nos falta tiempo siempre con Juan Miguel Castillo. No se preocupe, que ese problema no se va a acabar ahora. Así. De esto se acabará siempre. Pero está más optimista él. Lo siento, más optimista. Sí, sí. La Sí, última, claro, la porque última vez estaba menos optimista. ¿Usted nunca se ha encontrado con uno de esos líderes de los paramilitares aquí? Porque yo tengo amigos que dicen que en Santiago han visto algunos de ellos. No. Yo leo la prensa haitiana todos los días para saber, para uno tener una información más fresca, porque aquí la gente se cree que la prensa haitiana es lenovelista y eso no es así. Eso es parte del acuerdo. Sí, tenemos que hacer una pausa. Gracias, magistrado. Seguimos. Gracias a ustedes.